En esta tarde tengo un tema que quizás pueda resultar sorpresivo para algunos de ustedes por la implicación bíblica y la implicación que tiene en nuestra vida. Y digo sorpresivo porque a lo mejor no lo has considerado así. Sin embargo, quiero invitarte a que escuches con atención lo que voy a compartirte este domingo y el siguiente. Voy a estar hablando de la voluntad de Dios. Escucha esto. El proceder de Dios es complejo y para nosotros Él resulta difícil de predecir. Dios mueve todas las piezas y éstas de alguna manera quedan en su debido lugar. Estas son palabras de un escrito de Eurípides que se llama Helena. Yo no sé si has escuchado estas frases. Yo no creo que Dios sea así. Yo no creo que Dios quiera. Y hay más frases. Te pregunto que si no las has escuchado, porque son frases que reflejan una verdad. Quiero que Dios se acomode a mi idea. Y ese es uno de los grandes problemas de la humanidad. Se resiste a creer en el Dios que presenta la Biblia y entonces hace un esfuerzo por construir un Dios que se acomode a lo que Él quiere, un Dios que se acomode a su conveniencia, un Dios que le, entre comillas, le favorezca. Y esto, hermano, es porque queremos al final de cuentas terminar haciendo lo que nosotros queremos. No resistimos a la voluntad de Dios. Mira, mucha de la confusión que tienen algunos cristianos al vivir su vida cristiana es que realmente no dedican suficiente tiempo a conocer a Dios. Si dedicáramos suficiente tiempo a conocer a Dios, nuestras dudas y complicaciones serían menos. ¿Sabes, amado hermano? Hay gente que recoge un poco de aquí, recoge un poco de allá, y entonces cuando tratan de entender el plan de Dios se sienten confundidos, como que una niebla espesa se les atraviesa, y entonces terminan por no comprender el plan de Dios y deciden visceralmente, es decir, deciden en base a sus emociones y no en base a lo que Dios les mostró. Y entonces por eso hablamos de yo siento, a mí me parece, y todo refleja algo de duda más que convicción. Pero ¿qué acaso Dios no podría ser tan claro, no podría ser tan elocuente para decirnos cuál es su voluntad? Yo creo que sí. Y por eso, hermano, vamos a ver la palabra de Dios. Lo primero que quiero hablarte es que necesitamos dejar de hablar de la voluntad de Dios con demasiada ligereza. Necesitamos ser más conscientes de lo que estamos diciendo. La voluntad de Dios es una sola. No hay varios tipos de voluntad. Más bien la voluntad de Dios se puede expresar de distintas maneras. Y hay por lo menos dos que la mayoría de los teólogos comparten. La voluntad perfecta y soberana de Dios y la voluntad revelada. Repito, voluntad perfecta y soberana de Dios y la voluntad revelada. Al final de cuentas, como ya lo dije, es una sola voluntad. Pero para entenderla, para comprender un poco más esto, necesitamos por lo menos organizarla de esa forma. Ahora, usted tiene que tener presente que cuando hablamos de la voluntad de Dios, está implícita su soberanía. Dios es soberano. Nadie puede darle órdenes, nadie puede exigirle nada a Dios. El hecho de que Él haya dejado promesas en su palabra para nosotros no quiere decir que eso me dé el derecho de reclamarlas. Dios sigue siendo soberano. Sí, hermano, porque tenemos por ahí luego gente que está con Dios y reclama tu promesa y reclámalo, Él ya lo dijo. Espérame, es Dios. Nunca pierdas eso de vista. No puedes exigirle nada a Dios, repito, porque Él sigue siendo soberano. ¿Y a qué nos referimos con que Él es soberano? Dos cosas principales. Número uno, que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. De todo, nada se escapa de su control, ni de su dominio, ni de su autoridad. Y número dos, con soberanía o con un Dios soberano,
también tenemos que entender que Él tiene el derecho absoluto de decir que sí o decir que no. ¿No les gustó esa parte? Él tiene todo el derecho de decir que sí o decir que no. Como Él tiene el control de todas las cosas, Él sabe lo que es mejor para ti, para mí y para ti. Y si Él dice que no, es no. No hay manera de que Él cambie eso. Él es Dios. Cuando tú y yo decimos o cantamos que Él es rey, implícitamente está su soberanía. No hay rey sin soberanía. Ahora, hermanos, pero también la voluntad de Dios, en la parte que llamamos voluntad revelada, hay dos cosas implícitas: fe y obediencia. Eso lo tocaremos cuando hablemos de la voluntad revelada de Dios. Pero ya le adelanto a decirle que la voluntad revelada de Dios demanda de aquellos que le adoran fe y obediencia. Ahora, veamos primero la voluntad perfecta de Dios. Y en ello, hermano, tenemos que ver todo aquello que Él ha dicho y que sucedería y que sucedió y que sucederá. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Allí tenemos todo aquello que Él ha dicho que sucedería, que sucede y que sucederá. Y que nada ni nadie puede alterar eso que Él dijo. El mejor ejemplo de ello es el plan salvífico del hombre. Desde el principio Él estableció cómo iba a ser. Y con el plan salvífico no solo me refiero a la muerte y resurrección de Jesucristo, sino me refiero incluso a los eventos escatológicos que se derivan de nuestra salvación y que algunos todavía están por cumplirse. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Mira el plan de Dios. Génesis capítulo 3, por favor. Repito, Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde aquí se empieza a vislumbrar el plan salvífico del Señor. Pero vamos un poco más adelante a otro pasaje. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20, que dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La frase "ya destinado desde antes de la fundación del mundo", te das cuenta que ha habido siempre un plan en el que está involucrado hombres, mujeres, en el que está involucrado obviamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 7, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, lo que un día sucederá: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto habla de los tiempos finales, son los eventos escatológicos. Y lo que quiero decirte de ese versículo es, hermano, que así va a ser y no puede ser de otra manera. Sí, estoy claro. Esa es la voluntad perfecta de Dios, lo que Él dijo que sería y que no podía ser de otra manera. Y entonces, hermano, vemos que el plan salvífico de Dios, Él estableció algo y dijo: el hombre va a ser salvo. Yo voy a usar hombres comunes y corrientes, pero eso nunca va a impedir que mi plan se cumpla. Nunca. Y entonces tú vas viendo que el plan es perfecto. No le ha fallado nada a Dios, no le ha faltado nada. Tú y yo no tenemos nada que agregarle. Él dijo que así sería y efectivamente así está sucediendo. Otro ejemplo, hermano, es cuando Dios creó todas las cosas. En Génesis capítulo 1, ¿quieres abrir tu Biblia allí o puedes escucharlo? En repetidas ocasiones tú vas a leer en ese capítulo: y dijo Dios. ¿Sí lo recuerdas? Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? No podía ser de otra manera. Esa es su voluntad perfecta y soberana. Él dijo y existió, dice otro de los salmos. Y luego dijo que se separen las aguas. ¿Y qué sucedió? Se separaron.
Y entonces dijo también, hagamos al hombre. ¿Y qué sucedió? Adán y Eva. Entonces esa es la voluntad perfecta de Dios, nadie la puede discutir. Eso que Él dijo que iba a pasar va a suceder. Un día los cielos se van a abrir, Él va a volver por nosotros y nos va a llevar a su presencia y viviremos eternamente con Él y gozaremos eternamente con Él. Obviamente hay una infinidad de detalles antes de que digamos ya estamos allá. De tal manera, hermano, que entonces en esta voluntad perfecta tú la vas a encontrar ahí. Otro ejemplo, cuando el Señor determina liberar a su pueblo de Egipto. Escogió a Moisés y sacó a Israel de Egipto. El faraón se puso necio. ¿Y qué pasó con su necedad? ¿Impidió el plan de Dios? No. En todo caso, Dios se glorificó a través de su necedad y el pueblo salió libre. Creo que estás comprendiendo cuando es la voluntad perfecta de Dios, su soberanía, lo que Él dijo que iba a hacer, y así ha sido y así será, y nadie lo puede cambiar. Ahora, dentro de esta voluntad perfecta y soberana, aquí es donde nos adentramos a una parte de la voluntad de Dios que a nosotros nos resulta un tanto incómoda. Dentro de la voluntad perfecta y soberana de Dios está lo que Él permite y lo que no permite. Y entre lo que permite y no permite, no da explicaciones. ¿Escuchaste? Es soberano, ¿no? Y es que, hermano, como humanidad y como personas, vamos a estar expuestos a eventos y sucesos que, por sorprendentes que nos parezcan, son parte de su perfecto plan para la humanidad y para nosotros, y Él lo ha permitido que sea así, aunque nos cueste entenderlo. ¿Quieres un buen ejemplo de esto? Bueno, tenemos varios, pero solamente citaré 3. ¿Recuerdas a Job? En Job capítulo 1, tú ves, vas a leer en el versículo 1, que lo describe como varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Obviamente, Job nunca supo cuál fue la discusión entre Dios y el diablo. Él nunca supo por qué le estaba pasando eso. Pero tú vas a leer, hermano, que el Señor permite que el diablo le quite sus posesiones a un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego permite que una enfermedad terrible venga a su cuerpo. ¿Te puedes imaginar a Job diciendo, bueno, ¿y ahora qué sigue? Es impresionante porque, por ejemplo, en el capítulo 1 tú vas a leer, y aún estaba hablando cuando llegó otro que le dijo, y todavía estaba hablando y llegó otro que le dijo, de tal manera que el mundo se le vino encima a Job. En un ratito lo perdió todo, sus posesiones, perdió a sus hijos. ¿Y quién lo permitió, hermano? Pero Dios no es amor. Dios no es misericordioso. ¿Quiere otro ejemplo? Ahorita vamos a explicar todos esos detalles. ¿Recuerdas a Eliseo? Eliseo en el segundo libro de los Reyes se nos presenta como alguien con una doble porción del Espíritu Santo sobre su vida. Esto desde el primer capítulo, él dice, le pide a Elías más bien Elías le dice, pídeme una cosa antes de que sea tomado de ti. Y entonces él le dice, que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Y dice, bueno, si me ves cuando me voy, vendrá sobre ti. Y efectivamente eso sucedió. Y sí vino esa doble porción sobre él. De hecho, los expertos dicen que Elías realizó 7 milagros y que Eliseo realizó 14 milagros. Pero más allá de eso, hermano, lo que él quería era quiero más de lo que tú tienes, Elías. Quiero la herencia del primogénito. ¿Recuerdas que a los primogénitos se les daba una doble parte en la cultura judía? Bueno, lo que está pidiendo Eliseo es su porción de primogénito. Me toca el doble. Y entonces le es concedido. Pero ¿sabes que Eliseo murió de una enfermedad? Sí. Esto lo puedes leer en 2 de Reyes capítulo 13, versículo 14. Allí dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió.
¿Cómo un hombre con una doble porción del Espíritu muere de una enfermedad? No podía haber sanado milagrosamente. ¿Por qué su vida tuvo que terminar así? Si era un gran instrumento de Dios. Bueno, hermano, y en época de José, me refiero en el Antiguo Testamento, ahí en Génesis 41, en los versículos 30 y 54, tú vas a leer que hay una gran hambruna en toda la tierra y el único lugar donde hay alimento es en Egipto. ¿Correcto? ¿Por qué Dios permitió una hambruna? ¿Por qué? Digo, nos lo hemos preguntado. Y por ejemplo, en el Génesis capítulo 30, versículo 2, Jacob le dice a Raquel: ¿soy yo acaso Dios que te cerró el vientre? Y con ello está diciendo: ¿sabes qué, Raquel? Tú no puedes tener hijos porque Dios no te ha permitido tener hijos. Por eso te estoy hablando de lo que Dios permite, de lo que no permite, y aunque nos cueste aceptarlo, es parte de su voluntad para nosotros. Yo no lo entiendo, pero para Él es totalmente claro. Por eso yo lo único que me va a hacer mantenerme firme ante estas cosas que Él permite y que yo no entiendo, es que en realidad lo conozco, sé quién es, sé cómo es Él. Vamos, hermano, hablando en una manera más sencilla, ¿por qué Dios sana a unos milagrosamente y a otros no? ¿Por qué? ¿No te lo has preguntado? ¿Por qué hay quienes tienen un recorrido de su enfermedad a veces de años o meses y hay otros que instantáneamente sanaron? ¿Tenían más fe unos que otros? Piensa, son cosas que desconciertan, ¿no es cierto? Mira, quiero citar esto con mucha honra y respeto, pero en la iglesia, en este año, tuvimos 3 hermanos enfermos de cáncer. Uno de ellos sanó milagrosamente. Fue algo impresionante lo que Dios hizo. Otro de ellos, Dios proveyó un medio clínico para eliminar un tumor en su cuerpo. Dios obró y uno de ellos falleció. 3 personas de nuestra iglesia viviendo la misma enfermedad y Dios obrando de diferente manera en los 3. ¿Por qué, Señor? O sea, ¿de qué se trata, Dios? No sé si lo has pensado, pero créeme que yo sí le doy vueltas a cosas como estas. Por ejemplo, hermano, ¿por qué azota un tornado o un fenómeno natural en un país o en una región de extrema pobreza? ¿Por qué? ¿Por qué no le cae a los ricos? Digo, no tengo nada contra ellos. Pero si no te has fijado, no has visto esas noticias y no ha pasado por tu cabeza eso de ya de por sí es tan mal y luego ahora esto. Es impresionante, hermano. ¿No podía Dios haberlo evitado? ¿Sabes? Esos cuestionamientos aparecen también en Juan 11:37. Cuando Lázaro muere, en Juan 11:37 tú vas a leer esto. Dice: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber sanado a Lázaro? Lázaro ya había muerto. ¿Recuerdas la escena? En Juan 11 le mandan decir a Jesús que Lázaro, el que amas, está enfermo. ¿Y cuánto se tardó Jesús en ir? 4 días. Porque cuando llega le dicen: Señor, ya está puesto en la tumba, es de 4 días, o sea, ya tiene rato que falleció. Es como si le estuvieran diciendo: Señor, too late. O sea, demasiado tarde, Señor. ¿Pero llegó tarde el Señor? No. ¿Pero cómo se sentían María y Marta? Estaban desconcertadas. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y las dos le hicieron exactamente el mismo reclamo. Decirle: Señor, ¿por qué tardaste? ¿Por qué no actuaste? ¿Por qué no te manifestaste? Señor, tú podías hacerlo y lo que estamos viendo es que no lo hiciste. Todos, hermano, de alguna manera creo que nos hemos hecho estas y otras preguntas derivadas de sucesos que Dios ha permitido en nuestras vidas y que no nos gusta la respuesta que hay. Me refiero, buscamos una respuesta a esas cosas y la única respuesta que hay no nos satisface.
porque la única respuesta que hay es Dios lo permitió. Pero no nos llena, nos deja con un vacío, nos deja con una sensación de inquietud de cómo Dios puede ser así, porque Dios tiene que actuar así. Y es que, hermanos, en nuestra humanidad, si comprendemos, al menos así lo pensamos, si comprendemos lo que nos está sucediendo o lo que está sucediendo, si al menos tenemos una explicación que nos resulte clara y adecuada, como que nos calmamos. Sí, es como la persona que por alguna razón pierde un bebé, el bebé muere y luego alguien viene y le dice, sabes que no te preocupes, tu bebé ahorita es un ángel en el cielo. Y entonces alguna gente dice, no, pues sí, ya con eso me siento tranquilo, es un ángel y me va a visitar y todo eso. Que obviamente eso no es cierto, o sea, quiero que lo tomen en cuenta. ¿Sí? Los bebés que mueren no llegan al cielo y se convierten en ángeles, no. Los ángeles son seres creados de una manera exclusiva para asuntos exclusivos, así que no, hermano, para nada. Ni usted y yo cuando nos muramos vamos a tener alitas y ese tipo de cosas, para nada. Nos muramos y lleguemos al cielo, ¿verdad? Porque se puede morir y llegar a otro lugar. Entonces, hermano, como que le buscamos sentido, o sea, nuestra mente racional, nuestra mente humana quiere que el asunto tenga sentido, quiere que sea el cuadro, que sea así, no, mira, lo hizo por esto, y luego la gente intenta darnos explicación, pero ¿sabes qué, hermano? Muchas de estas cosas simplemente no tienen explicación. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué fue así? ¿Por qué no fue de otra manera? No lo sé. Y no tengamos temor de decir no lo sé, porque el asunto se trata de Dios, y cualquier cosa que trate yo de explicar para justificar el proceder de Dios pudiera deshonrar su santo nombre. Si es así, si Él trae a mí esa convicción por medio del Espíritu Santo, que así fue su voluntad, hermano, simple y sencillamente, aunque esta mente no lo entienda, mi corazón puede creer, mi corazón tiene fe. Y estoy seguro en Él. ¿No te parece extraño, hermano, que muchos de los predicadores de la televisión están haciendo mercadería del evangelio y están abusando y asaltando a las ovejas, pero están en la televisión? Y predicadores, hermano, más sencillos que están honrando la palabra de Dios, predicadores que están siendo fieles al texto bíblico, no tienen ni siquiera página de internet. Están en el anonimato. ¿Por qué es así? Bueno, hermano, vuelvo a decirle, es ese aspecto de la voluntad de Dios, de las cosas que Él permite, y que Él no da explicación de su proceder. No estoy diciendo que Dios provoque estas cosas, quiero ser claro con eso. Estoy diciendo que las permite. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Lo que Él provoque y lo que Él permita. No, Él no las provoca, Él las permite. Y aunque nos resulte claro o no, siempre tiene una razón y siempre tiene un propósito. Nunca lo hace como un antojo de su voluntad. Sin embargo, hermano, esta parte de la voluntad de Dios siempre tendrá ese toque de misterio. Será inexplicable y será incomprensible su proceder. Pero sabes que lo único que nos dará calma en cuanto a este tipo de cosas es que conozco a Dios. Y con ello me refiero a que sabes que Él es soberano, que sabes que Él es fiel, que sabes que Él es omnisciente, y que si Él es todo eso y mucho más, entonces es un Dios confiable. Y que aunque a mí no me parezca y me desconcierte, me sorprenda, me sacuda fuertemente esto que el Señor está permitiendo, aunque eso que está pasando choque con ese concepto que tenemos de un Dios de amor y de un Dios de misericordia, no te atreves a levantar tu puño contra Él, sino simplemente a decir: tú eres Dios, tú eres el Señor. Y lo he pasado, y estoy seguro que muchos de ustedes han pasado por cosas así. En verdad yo no quería que mi padre muriera como murió. Y yo una vez oré a Dios y le decía: Señor, ¿cómo es posible que alguien que dedicó más de 40 años de su vida como pastor haya muerto en una cama
con cáncer en el estómago, gritando de dolor. Así. O sea, ¿qué pasó, Señor? ¿No merecía una muerte más honrosa? Bueno, esa es mi idea humana. Pero ¿quién dice que esa muerte no le honró? ¿Quién dice que no? Porque estoy viendo las cosas en mi humanidad, no desde la perspectiva divina. Y yo tengo que aprender a ver las cosas desde la perspectiva divina. Créeme, hermano, que Dios hasta puede impedir cosas en tu vida, puede impedir una relación en tu vida, puede impedir que compres una casa y cosas así, porque es su voluntad. Y tú puedes poner allí todo tu empeño, pero ¿sabes qué? Si no es su voluntad, Él te lo va a dejar saber. Así que, hermano, esta es la voluntad perfecta de Dios, su voluntad soberana, que incluye lo que permite y lo que no permite. Muchas de tus oraciones están allí y por eso no ha pasado nada, porque por lo pronto Él es glorificado así. ¿Pero va a hacer algo, pastor? No sé. Ahí yo no me meto con Dios, Él sabe lo que hará. ¿No lo crees? Digo, si Él creó todo el mundo con el poder de su palabra, si a una orden suya los muertos se levantan, ¿quién soy para cuestionarlo? O sea, conocemos esa frase, ¿no? Que dice, te pusiste con Sansón a las patadas. ¿Sí has visto eso? Y también Job expresa en su libro, no es sabio discutir con el omnipotente. No, hermano, se va a poner a discutir con Dios. ¿Sabes que hay un momento en que Job sí le reclama a Dios? Y le dice cosas, bueno, Dios, si pequé, pues dime en qué pequé. Y Señor, dime por qué me está pasando esto, porque yo me esforcé por hacer bien las cosas, yo me esforcé por ser honrado, por ser una persona justa, honesta, y mira todo lo que me está viniendo. Y después Dios, a partir del capítulo 38, 39 en adelante, le responde a Job. Le dice, bien, Job, ¿quieres hablar conmigo? Excelente. ¿Conoces tú los secretos de la nieve? De los copos de nieve. Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba el mar y cuando yo creaba todas las cosas? ¿Dónde estabas? Y Dios le dice, respóndeme. ¿Quieres hablar? Órale, ven, vamos a platicar. Si puedes responderme estas preguntas, que alguien las contó y son aproximadamente 70 preguntas que el Señor le hace, las puedes responder, podemos platicar. Y si no las puedes responder, entonces confía en mí. ¿Escuchaste? ¿Dónde estabas tú cuando Dios formaba el mar? ¿Por qué, Señor? A ver, pon atención. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el mar? Te dice Dios. Es que no entiendo, por eso, a ver. Creo que está comprendiendo. ¿Por qué tuvo que ser así? Soy Dios. Y aunque a ti no te parezca, mi plan se está cumpliendo en tu vida y en la humanidad. Y aunque a ti te parezca que todo está fuera de control, no, yo soy Dios soberano y sigo teniendo el control de todas, absolutamente todas las cosas. Vamos al segundo punto, son nada más 2 puntos. La voluntad revelada de Dios. ¿A qué nos referimos con la voluntad revelada de Dios? Me refiero a su palabra. Esa es su voluntad revelada. Lo que está ahí en su palabra es su voluntad para ti y para mí. Esta voluntad revelada la conocemos, la comprendemos o podemos llegar a comprenderla. Se nos presentan con claridad en esta preciosa escritura aspectos de nuestra vida y de nuestra vida cristiana que son para todos los creyentes en todo lugar y en toda época. Entiende esto. La Biblia no se adapta a la cultura, no. O sea, la cultura nunca puede moldear la palabra de Dios. Es decir, no, es que ¿sabes qué? Aquí sí puedes hacer esto, pero allá no puedes hacerlo. Por ejemplo, vivimos en X país y en este país son bien comunes los divorcios, así que aquí te puedes divorciar como si nada. No, espérame. El que la cultura de ese país sea así no significa que Dios tenga que aceptar eso, sujetarse a eso. La palabra de Dios es la palabra de Dios y la escritura que permanece para siempre.
De hecho, hermanos, es esta voluntad revelada en su palabra la que me ayuda a tomar decisiones, la que me hace saber qué es lo que Dios espera de mí en determinadas circunstancias. Son principios, son guías para que yo sepa eso, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Mire, le voy a llevar en un rápido recorrido por algunos pasajes que expresan la voluntad de Dios, es decir, la voluntad revelada para usted y para mí. Vamos a empezar en Lucas. Si no me alcanza, no se preocupe. Lucas capítulo 4, versículo 8. Mira lo que dice ahí. Repito, Lucas 4, versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que este pasaje nos enseña es que el único digno de adoración, el único al que tú debes adorar es a Dios. Y al único que tienes que rendirte en servicio es ¿ante quién? Ante Dios. Ahí está su voluntad, ¿correcto? Vamos ahora a la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que dice de la siguiente manera. Repito, Primera Tesalonicenses 4, versículo 3, que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es muy sencillo. Dios en su voluntad quiere que seas santo en toda tu manera de vivir. Específicamente en tu área sexual, tú debes de ser santo. Y todo aquello que vaya en contra de la santidad de Dios, desde tu manera de vestirte, desde tus prácticas, no puede ser parte de ti, aunque culturalmente se esté aceptando. Tengo que ir a la palabra. La voluntad de Dios es tu santificación. Y cuando dice que cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad, esto quiere decir que tú has de honrarla, que tú has de respetarla, que no la puedes tratar como una cualquiera y que te tienes que casar con ella si no estás casado con ella, porque es parte de la honra que esa mujer se merece. Por favor, no seas de los mediocres que dicen: yo no tengo que sujetarme a un papel porque yo como quiera la quiero. Mentira, le estás sacando la vuelta. Cásate y honra a tu esposa y honra a Dios. Ahí mismo en el capítulo 5, versículo 18. Quiero que lea la primera frase conmigo. ¿Está listo? Dice: dad gracias en todo. ¿Cuándo? ¿Por qué razón? Por todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hoy no fue un buen día, Señor, gracias, porque no siempre será los días así. Anoche no dormí bien porque adelanté el reloj en lugar de atrasarlo. Bueno, gracias a Dios que no siempre los domingos cambia el horario, ¿verdad? O sea, tengo que aprender a ser agradecido. Hoy no me fue muy bien en mi trabajo, Señor, gracias, porque sé que estás conmigo y porque sé que a pesar de todo me seguirás bendiciendo. Dad gracias en todo. Los muchachos bien pueden decir: quería sacar 100 en el examen, pero saqué 70. Da gracias, pasaste. Y llega con tu papá y dile: papá, doy gracias a Dios. Y dices: estoy siendo bíblico, papá. Me sujeto a la Biblia. Mire, yo sé que no siempre es fácil dar gracias a Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, no es fácil dar gracias a Dios. Pero agradezco porque sé quién es Dios. Y sea lo que esté viviendo, Él tiene el control de todo. Sea que lo entienda o no, Él sigue siendo Dios. Él seguirá siendo Dios. Yo voy a pasar, pero Él va a permanecer. Su palabra permanece para siempre. Lo mejor que puedo hacer es confiar, es creer, es descansar,
en lo que su palabra me dice. Vamos a ver otro pasaje. Efesios capítulo número 6, versículo 1. Efesios 6, 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto también es la voluntad de Dios, muchachos y hermanos. Puedes estar casado, pero si tus papás viven, siguen siendo tus padres. Obviamente tienes otra familia y esa es tu prioridad, pero has de seguir honrándolos. El versículo que sigue habla de honrar al padre y a la madre. Hijos, obedeced a vuestros padres. Esto es justo, es decir, es lo correcto, es lo que Dios espera de ti. Mira, todos nuestros hijos suponen que siempre les vamos a dar permiso de todo. Algunos porque les está yendo bien a la escuela y eso es bueno, debe de irles bien. Pero ¿saben qué, muchachos? No estamos obligados a darles permiso de todo. Y les voy a dar un secreto. A veces decirles que no es porque queremos ver su obediencia. Y cuando vemos que te rebelas, vemos que tu corazón necesita seguir siendo moldeado. No es que no te queramos, es que en ocasiones se trata de obediencia nada más. Es que soy un alma en libertad. No, hombre, vives en mi casa. Cuando vivas sola, cuando te mantengas sola, cuando pagues tu servicio sola, cuando pagues todo eso sola, serás un alma en libertad. Mientras estés en mi casa, hay límites. Amén, muchachos. Dijeron, los papás dijeron amén. Segunda Corintios capítulo 6, por favor. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Regularmente este pasaje se aplica solamente al noviazgo, pero déjame decirte que este es un pasaje que se aplica a toda la vida. Tienes que tener mucho cuidado con quién entras en negocios, porque si quieres entrar en un negocio con una persona que no tiene los mismos valores espirituales y morales que tú, tarde o temprano vas a chocar con ella. Por eso dice, no te unas en yugo desigual. O sea, ten mucho cuidado con quién entras en negocios. Ten mucho cuidado con quién te asocias, con quién estás teniendo amistad, porque si te estás juntando con personas, otra vez, que no tienen los valores espirituales que tú tienes, que no tienen el alto valor o el alto estándar moral que tú tienes, en algún momento vas a ser arrastrado por ellos o por ellas. Si tú participas de pláticas soeces, de palabras vanas, de chistes colorados y demás, si te estás juntando con gente así, al rato tú vas a ser igual. Tienes que tener cuidado con quién te juntas. O sea, si te andas metiendo con gente que le gusta la brujería y que juega con la ouija y todo eso, y luego estás oyendo que alguien te sigue, ¿qué querías? Piénsalo, o sea, ¿qué querías que pasara? Sí, si te estás juntando con puros chavos o con puras amistades que son muy mal habladas y que sus vidas son en los antros y todo eso, y de repente tú dices, es que me he sentido como que con una lucha en mi interior. Pues ¿con quién estás pasando tiempo? Es que yo no le veo nada de malo si me hago un tatuaje o si me pongo esto, pues mira, es que a Guiñac se le ven muy bonitos y todo eso. Sí, maestro, pero no eres Guiñac. Y él vende un producto, tú no. O sea, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tú estás pensando que con eso es un plus para tu imagen, que con eso te vas a ver bien, que si te pintas el pelo de morado, de rojo, y vas a decir, ¡ay, qué padre! Eso déjaselos a los que no conocen a Cristo. Pero tú eres hija, tú eres hijo de Dios. No lo necesitas. Lo que te va a dar un plus es la presencia del Espíritu Santo fluyendo en tu vida poderosamente. Lo que le va a dar un plus a tu existencia es que caigas de rodillas delante del Señor y reconozcas que Él es tu Dios, y que allá afuera sepan que tú eres del Señor, que le perteneces a Él, que fuiste comprado por precio por la sangre de Jesucristo. Ese sí es un plus.
Eso sí lo es. Lo otro es el mundo queriendo devorarte. Lo otro es la cultura de este mundo que quiere seducirte, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hermanos, tiempo me faltaría para que viéramos cosas como estas, solamente las voy a citar. En Deuteronomio 7, versículo 3 dice que te cases con una persona cristiana, con alguien que comparta tu fe. En Deuteronomio 6, del 7 al 9, que enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. En Hebreos 10, 25, no dejes de congregarte como algunos lo tienen por costumbre. Y en 1 de Juan 4, 7, amarnos los unos a los otros. Y la Biblia está lleno de todo esto. Ahora, ¿qué trato de decirte? Que no desperdicies tu mente y tu corazón tratando de entender la voluntad perfecta de Dios, porque te va a dar dolor de cabeza. Esa no la vas a poder entender. La aceptas en fe y en confianza de quién es Dios, pero no te va a hacer clic como esto. Entonces, a lo que tienes que dedicarle realmente tiempo, en lo que tienes que desgastarte, ¿sabes en qué es? En la voluntad revelada de Dios. Hay muchas cosas que yo he vivido como pastor, que hemos vivido como familia, y que yo no termino de entender, y que Dios lo permitió. Ustedes conocen a mi cuñado Ignacio. Mi cuñado Ignacio es diabético, todavía es diabético, tiene problemas con su cuerpo. Y aún en medio de todo eso fue secuestrado, y yo volteo a Dios y le digo: ¿qué te pasa, Señor? O sea, Dios, ¿qué onda con todo esto? O sea, ¿por qué procedes así, Señor? No lo entiendo. Pero debe darme la calma, lo que te dije hace unos momentos, que Él es Dios, que Él tiene el control y que Él sabe lo que es lo mejor, aunque a mí no me lo parezca. Y como a veces no comprendemos eso, entonces nos vamos detrás del diablo. Es que el diablo, ay, diablo mentiroso, ay, demonio feo. No, hermano, necesitamos conocer más a Dios antes de que arremeta a reprender no sé cuántos demonios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos realmente rendirnos delante de Él. Mira lo que dice Charles Swindoll. Tengo aquí una parte de un escrito de él. Charles Swindoll es un escritor. Dice: cuando más se conoce de la palabra de Dios, menos confusa resulta ser la voluntad de Dios. Los que menos luchas tienen con la voluntad de Dios son los que mejor conocen su palabra. Muy difícilmente sabré la voluntad de Dios para un asunto si yo no estoy orando ni leyendo la Biblia. Porque si no, entonces me voy a volver visceral. Siento paz. No, hermano, la sensación de paz no es la mejor señal de que Dios está detrás del asunto. No, hermano, estoy decidiendo en base a lo que siento, no en base a lo que Dios me mostró. Y sabes, hermano, cuando uno está ahí leyendo la Biblia, el Espíritu Santo no tarda en mostrarme qué es lo que Él quiere. Claro que yo no voy a encontrar allí una frase que diga: sí, cámbiate de ciudad. No, pero Él va a mostrarme en su palabra. Es suficiente como para hacerme saber si debo moverme o no debo moverme de ciudad. Él tiene el poder para hacerlo. Y va a usar un pasaje de allí, ¿cuál? No sé, pero lo va a usar. Y tú lo vas a entender. Pero si no estás leyendo la Biblia y si no estás orando, hermano, créeme que entonces no estás buscando hacer la voluntad de Dios. Quieres hacer tu propia voluntad. Así que, hermano, es aquí donde yo tengo que dedicar tiempo. En la perfecta voluntad de Dios. Déjame decirte algo que yo he aprendido con los años, leyendo la Biblia y escuchando a otros predicadores. Dios no le debe ninguna explicación a nadie de lo que hace. Y número 2, Dios no necesita que nadie justifique su proceder. Él es Dios. O sea, yo no tengo que defender a Dios. O sea, ¿tú crees que Dios está preocupado por el ateísmo? Obviamente que no. Por eso, hermano, mejor vamos a la palabra. ¿Sabes, amado hermano? Muchos de nosotros quisiéramos que simplemente viniera el profeta y vamos a ver qué nos dice, porque yo traigo ahí una petición. Y luego el profeta ora por ti y te dice otra cosa. Y tú dices:
Chale, a mí se me hace que este profeta no. No, este hermano no, se me hace que no, él no trae la unción. Hermano, quiero explicarte algo. Déjame decirte que si Dios te habla por medio de una persona, profeta o no, si Dios te habla a través de un sueño, esas son las excepciones a la regla. Dios lo puede hacer, claro que lo hace, porque Él tiene esos medios todavía vigentes para hablar, al menos así lo encuentro yo en su palabra, y también lo he experimentado. Pero hermano, Dios no va a fomentar la indisciplina de no leer la Biblia y de no orar. Tienes que orar y tienes que leer la Biblia. No hay más. Mire, chavos, ¿no sería fabuloso no ir a presentar exámenes y que te graduaras con honores de la universidad? ¿No sería fabuloso eso? Pero no, mamacita, tienes que estudiar. Chavos, tienen que estudiar, ¿verdad, maestra? La hermana es maestra. Tienen que estudiar, no hay de otra. Bueno, hasta para ser futbolista tienes que estudiar ahora. Si no, no vas a llegar a ningún lado. Creo que está comprendiendo lo que le he querido enseñar esta tarde. No hay atajos para conocer la voluntad, para entender la voluntad revelada de Dios. Voy a tener que dedicar tiempo a esto, a la lectura, al estudio de lo que el Señor tiene para nosotros. Mira, yo sé que muchos de ustedes quisieran saber si la chava o el chavo que pretenden es la voluntad de Dios para tu vida, si la casa que quieres comprar es la casa que Dios tiene para ti, si el trabajo que te están ofertando es realmente lo que Dios quiere. Y todos tenemos como que preguntas así, y sabes que todas tienen una respuesta. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Será el estudio de la próxima semana. Por lo pronto, lo que aprendimos hoy, la voluntad perfecta y soberana de Dios, en lo que se incluye, en lo que permite. Él es Dios. Necesito seguirlo conociendo. Y Dios obra así, aunque yo no lo entienda, aunque la gente no lo entienda. Así obra Él. Pero número 2, dedica tiempo a la voluntad revelada de Dios. A eso sí, estudia, ora, lee. Permite que Dios te hable a través de ello. Permita que el Señor te diga. Termino con esto. Antes de salir nosotros de la ciudad de Saltillo para venir de pastores a esta congregación maravillosa y hermosa que son ustedes, déjame decirte, hermano, que tuvimos que orar. Hubo palabras que nos dijeron, hubo sueños que se tuvieron, pero la respuesta la encontré aquí. Mi sostén para llegar a esta iglesia fue lo que Dios me mostró en su palabra. ¿Sabes, amado hermano? Pero allí fue donde yo entendí que sí, porque esta es la palabra profética más segura. Y entonces si yo me apoyo en ella, hermano, no tengo nada de qué preocuparme. Así que, hermano, vaya a la palabra. Él le va a hablar allí. Y usted me dice, pastor, es que ¿cómo sucede? Adéntrese al misterio maravilloso de experimentar a los pies del Señor la respuesta que viene de lo alto y que solamente por medio de su Espíritu el Señor se la hace saber. Viva eso, se va a gozar, créame. Pastor, es que estoy desesperada. Mejor, eso la vuelve más dócil. Ore, lea la Biblia. ¿Quieren ponerse de pie, por favor, hermanos? Señor Jesús, Padre Celestial, gracias porque tu Espíritu Santo ha estado con nosotros en este momento, ayudándonos a entender lo que tu palabra nos ha mostrado. Gracias, Señor, porque hemos recibido, Señor, esta enseñanza que ayuda, Señor, a conocerte más y más, pero que también nos desafía a seguirlo haciendo de manera personal. Señor, quizás aún tenemos preguntas, quizás aún hay detalles que no nos son lo claro que uno quisiera, pero por eso, Señor, nos llamas al estudio y al análisis de tu palabra, a caer de rodillas delante de ti en oración y decirte: quiero conocerte, Señor,
Quiero saber más de ti. Quiero entender, Señor, lo que otros han entendido, lo que otros grandes hombres y mujeres han entendido, y que en medio de todo lo que vieron y vivieron, siempre te dieron honra, gloria y alabanza. Como esos hombres de los héroes de la fe que cumplían tu perfecto plan, Señor, y jamás se quejaron, Dios, sino que se sujetaron al plan. Y aunque algunos de ellos perdieron la vida, les costó terriblemente su existencia, Señor, sin embargo se mantuvieron fieles. ¿Qué tenían ellos, Señor? ¿Qué conocieron ellos de ti, Señor? Y otros grandes hombres y mujeres en la historia de la iglesia, Señor, que han ofrecido sus vidas, Señor, por amor a ti. Quiero tener lo que ellos tenían. Quiero conocerte como ellos te conocían, Señor. Dios, que vaya a tu palabra, que sea fiel en orar, Dios, que no descuide eso, Señor, que reconozca y que entienda en esta tarde que me vas a hablar, Señor, y que tú me harás entender qué es lo que quieres de mí, Señor. Ayúdanos, Dios, que seamos una iglesia que depende de tu palabra, que vive tu palabra, que estudia tu palabra, que ama tu palabra, Señor, y que la comparte con todos aquellos que la necesitan, con todos aquellos que nos rodean. Dios, gracias por lo que aprendimos hoy. Gracias por esta reunión, Señor. Ha sido para ti este culto, Dios, no para nosotros. Ha sido para glorificarte. Ha sido para proclamar tu grandeza. Ha sido, Señor, para exaltarte. Tú nos salvaste. Tú nos perdonaste. Tú hiciste de nosotros algo maravilloso y sigues trabajando nuestras vidas, Señor. Y ahora que nos retiramos, Dios, te rogamos que nos lleves con bien a casa, que guardes nuestras vidas y que en esta semana tengamos la plena certeza de que tú vas delante de nosotros, Señor. Que el amor del Padre, que la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén, Señor, y amén.